Digo, por ahí, visto de esa forma, porque seguramente cree que apoyan a esa persona porque ya tiene más derechos o más facilidades, cosas más de vida. Los mismos intereses personales que tiene la persona a la que va a votar. Sí. Sí. También depende del sector social, por ejemplo, un peón va y vota a, digamos, su jefe, porque después puede ser que se quede sin trabajo, porque depende del sector social también. Yo digo, la mayor parte de la gente que vota es de clases sociales bajas, salvo estudiantes que votan mucho porque son como futuros dirigentes políticos. Piensen que el grupo de estudiantil es muy pequeño en la época, entonces uno encuentra estudiantes, profesionales, abogados que votan, pero que son parte del aparato político, para decirlo así. De la población general votan con más frecuencia los sectores bajos que los sectores medios. Los sectores medios prácticamente no votan. Y sí. Puede ser que voten por la identificación colectiva, digamos, con ese caudillo, sí, en relación directa con ese caudillo, sí, digamos. El caudillo representa los intereses colectivos de esa gente que va a votar, que defiende a ese caudillo, sí, y a ese candidato, que tiene la parroquia, que defiende. Todo eso es cierto. Ahora, todo eso que ustedes dijeron es parte de la verdad, incluso lo que vos dijiste, porque muchas veces son efectivamente redes laborales. Ustedes piensen sectores populares, urbanos o rurales, que están en un proceso de construcción, y acá me voy a una cosa un poquito más complicada, en una sociedad capitalista en construcción, donde estos sectores en general están bastante desprotegidos desde el punto de vista social, de derechos, digamos, de coberturas, y por lo tanto pertenecer a una red significa protección también, significa seguridad, significa trabajo, pero también significa identidad, pertenecer a un grupo que le da a la persona identidad en el mundo. Y entonces y tiene que ver con la figura de los caudillos en el sentido de que estas formas de participación son inclusivas, pero desiguales. Esto es, no estamos hablando de una democracia, ni nadie se lo planteaba, sino de una república en la cual se reconocen las diferencias jerárquicas, la política está hecha jerárquicamente, pero entonces donde la inclusión de sectores amplios de la población se da en estructuras que son inclusivas y piramidales, donde uno no puede suponer que quienes integran esas bases, seguramente es por razones diferentes, pero es muy importante tener en cuenta que el sistema funcionaba por eso. Quiere decir que quien participaba, si no hubiera participado, algo recibía. Que no es necesariamente lo que nosotros hoy entendemos como lo que un ciudadano en una república democrática puede esperar de su participación política. Pero que en el momento era importante porque significaba que cada persona que quería liderar o conseguir un puesto político tenía que desarrollar una serie de tareas y actividades de relación, inclusión, intercambio, desigual intercambio, pero intercambio al fin, algo tenía que dar, que generaba entonces una participación amplia, que además se reforzaba con el tema de las milicias. Yo insisto con las milicias porque el tema de las milicias es muy importante en la medida en que las milicias eran la misma, prácticamente los mismos que votaban eran los que eran también milicianos, también habilitaba a ese tipo de contacto y relación entre los de arriba y los de abajo. Sí. ¿Cuán estables eran los planteamientos de estas bases, sabiendo que las facciones eran bastante inestables? Bueno. Y después, el rol de estos mediadores, los punteros, si de alguna manera las bases no empezaron también a responder, y si dentro de esa élite, los punteros llegaban a hacer carrera política, porque era de alguna manera la composición de la élite aparentemente. Bien, sí, muy buenas preguntas. Como tengo poco tiempo, voy a tratar de tratar de responder a esto a partir de pensar. Digo, esto que vale para
esto que vale para las elecciones vale también para la movilización de la gente. O sea, la selección de candidatos se hacía también en espacios, muchas veces dentro de cada agrupación política había candidatos distintos, cada caudillo llevaba a su gente a una reunión, se debatía allí, y bueno, a veces también no era extraña la violencia en estas lides. Las élites, las dirigencias, ¿quiénes eran las dirigencias? Una de las cosas más importantes que pasa con un proceso como este es que es necesariamente, debido a las características del proceso político, hay una ampliación, por un lado una ampliación de las élites respecto a la época colonial. Evidentemente, para generar este tipo de acciones, que además había que ampliar el número de quienes están involucrados en la vida política. Pero esto también es ida y vuelta. Es necesario que ocurra eso, pero a su vez cualquier persona que aspira, cualquier persona de cierto nivel social, que aspira a ser dirigente político, puede meterse a trabajar a conseguir bases políticas, electorales o de milicias, sin necesariamente pertenecer a los sectores más altos de las élites económicas o políticas. De hecho, este es un periodo en el cual los sectores económicamente más fuertes se van desligando de la política y son políticos, como uno diría, casi profesionales, que por supuesto pertenecen a las clases ilustradas por lo menos, pero que no están en las capas más altas de la sociedad, los que empiezan a construir clientelas políticas que les van a servir para ganar lugares en la estructura. Entonces, por ejemplo, algunos son de familias conocidas, pero no son gente muy rica, como Mitre. Mitre, cuando volvió del exilio, consiguió su base política, por supuesto, hablando con todos sus socios de clase, pero también dirigiendo las Guardias Nacionales de Buenos Aires, creando comités en las distintas parroquias, clubes políticos se llamaban en esa época, y generando entonces una base propia que era la que iba a ir a poner la papeleta o iba a decir su nombre el día, o de los suyos el día que había que votar. Entonces hay una ampliación política de las dirigencias. Hay también una profesionalización, porque esto, mover electores, mover milicianos, escribir, manejar los periódicos partidarios, exige cierto profesionalismo, no lo puede hacer cualquiera, ciertas destrezas nuevas. Entonces, hay, lo que vos decías, hay una especie de capa de dirigentes políticos intermedios que son las verdaderas artífices, porque el que está arriba de todo, bueno, maniobra por arriba. El que está abajo forma parte de las clientelas. El tipo que hace todo el trabajo permanente de juntar gente, organizar, llevarlos a las elecciones, hacer los asados para festejar, todas las cosas que incluye pelearse con los contrarios, darles armas para que se puedan enfrentar en un atrio, prepararlos para una revolución, son los cuadros intermedios. Son los cuadros intermedios. Y esos cuadros intermedios, el sistema efectivamente ofrece canales de ascenso para esos personajes intermedios. No van a llegar a presidente de la República, pero pueden conseguirse una diputación, un lugarcito en la legislatura. Con lo cual, si ustedes se dan cuenta, se hacen elecciones varias veces por año, muchas elecciones, todo el tiempo hay elecciones, revoluciones cada 2 por 3. Esto significa que hay una gimnasia política, no es que una vez cada tanto juntan a 10 que van y votan, sino que hay una gimnasia política en la sociedad, hay una politización, y eso se ve muy bien en los momentos de revolución, cuando, en nombre de la lucha contra el despotismo, un grupo político, que puede ser contestatario visto de lejos como el Chacho Peñalosa, o puede ser un hombre del establishment como Mitre, hace una revolución en contra de los que están en el poder y moviliza miles de personas que van a pelear
muchas de esas obligadas, pero solo obligados no se pelea, que van a pelear en esos enfrentamientos. Entonces hay identidades políticas, hay fidelidades políticas, que en cada caso hay que ver por qué surgen. Eso sí, quiero que lo tengan en claro, son estructuras inclusivas y desiguales. Lo repito porque me parece que muchas veces, incluso en esta Argentina de hoy, se confunde inclusión con igualdad. No es lo mismo estar incluido que gozar de derechos igualitarios. Y en este caso es clarísimo. Son estructuras muy inclusivas, había mucha participación política, pero eran estructuras desiguales aceptadas por el conjunto, es cierto, debido a las condiciones ideológicas, políticas del momento. En ese marco, el conflicto, más o menos podría profundizar en un montón de estas cosas, pero no hay tiempo. Pero no sé si hay alguna cuestión hasta acá. A ver, acá. Sí. ¿Cómo era la jerarquía de ese tipo de organización, digamos? Bueno, dependía del lugar, pero en general lo que había era los líderes más altos de los llamados partidos, que yo lo pongo entre comillas porque no eran partidos como los entendemos hoy. Estaban en la cúpula estaban los Mitre, digamos, Mitre, Alsina, los grandes, los que iban a ser los grandes capos, los dirigentes máximos, que digo, no eran los hombres más ricos. Quiero que esto te quede claro. En general, esta es una etapa en la cual se produce esta separación entre la política y la vida económica. Los ricos no pierden el tiempo haciendo política, dicho de una y listo. Entonces están los dirigentes de arriba, luego viene una jerarquía de caudillos y caudillejos que generalmente tiene esto es importante, la organización es territorial. Es territorial, es muy importante la territorialidad en la política. Quiere decir que como en general las elecciones, pero también la milicia se organiza por parroquia, por distrito, lo que sea, son los distintos caudillos y caudillejos responden a lugares territorialmente definidos, que son los que van a reclutar las bases de ese territorio. No sé si te contesto con eso. Y por lo tanto, digamos, son estructuras de tipo bien piramidal. Sí, hay muchos autores que encuentran en todo esto, en esta relación entre masas y líderes y este tipo de estructura política, encuentran el origen de nuestra práctica política y el ecologismo, el populismo. La pregunta sería si es ese tu criterio. Yo creo, a ver, no, porque a mí me parece que son formas específicas de este periodo. Son formas específicas, no quiere decir que hoy no haya formas clientelares, que no haya este tipo de redes, las hay, pero responden a otros criterios. ¿Por qué? Y esto me viene bien porque creo que abre para lo que quiero decir como terminación. Uno podría hablar mucho de cómo participa la gente, por qué participa, cómo son las revoluciones, qué son las montoneras, por ejemplo. Las montoneras son, para decirlo como un pie de página, son guardias nacionales rebeldes. No son ni más ni menos que eso. No son fuerzas irregulares, son guardias nacionales que se rebelaron contra el Estado Nacional. De hecho, Felipe Varela y Chocho se dirigen a sus huestes como guardias nacionales. Es el momento de rebelarse contra el despotismo de los espurios hijos de la ilustre, de la culta Buenos Aires, bla, 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 ¿no? Me parece que en este punto, si uno piensa cuáles son, hay agrupaciones políticas, hay dirigencias políticas, hay organización de participación política, ¿por qué se pelean? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué divide a las fuerzas políticas? Porque yo estoy hablando de Mitre, Alsina, puedo hablar de Roca, Avellaneda. ¿Por qué se pelean? Más allá del caso específico de Felipe Varela, que se rebela contra la guerra del Paraguay y contra Buenos Aires, pero
yo incluso lo incluiría a él. ¿Qué es lo que está en juego? Se matan, se enfrentan, votan de manera separada, se organizan, ¿no? Poder. Bien, ahora, digo, sí hay intereses económicos, ninguna duda, pero no hay identidades de clase opuestas. No hay acá artesanos que luchan contra, todavía. Estoy hablando hasta 1890. Proyecto de Estado es una. Hay ideas muy distintas de cómo tiene que ser ese Estado. Lo vimos. Bueno, eso es parte de la ideología, ¿no? La búsqueda de cómo organizar ese Estado. Sí. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales uno puede decir, efectivamente hay intereses personales, hay disputas personales, pero no son las disputas personales las que orientan la división en partidos, federales y unitarios, más tarde federales y liberales. Cuando eso cae después de la Guerra del Paraguay, autonomistas y nacionalistas, el mismo nombre lo está diciendo. Los autonomistas están a favor de mayor autonomía para las provincias, los nacionalistas, que son los mitristas, más poder para el Estado Nacional. Luego en el propio Partido Autonomista hay una división entre los centralistas y los no centralistas. Ahí hay un punto muy importante, que es y no cruza, creo que lo digo y lo repito ante todos ustedes, no cruza por porteños versus provincianos. Hay gente autonomista en Buenos Aires, muy fuerte, el autonomismo en Buenos Aires es fuertísimo, y hay muchos que son centralistas en la provincia. No corre por ahí. Entonces, esa es una. La otra, que es algo que no hemos hablado, pero lo voy a mencionar nada más que ahora hacia el final, es que la vida política, no hablamos de las manifestaciones, no hablamos del periodismo, que todo eso es muy importante, los diarios populares, es muy importante la movilización de la opinión pública. No tengo tiempo a hablar de eso, pero créanme que lo hay. En ese marco, uno podría decir que después de Rosas intenta domesticar todo esto, ¿no? Esto existe desde la década del 10, Rosas lo domestica. Ustedes saben que, por ejemplo, en las elecciones había lista única en Buenos Aires. En la prensa cerraron casi toda la prensa opositora, pero hacían elecciones. Lista única, pero las elecciones se hacían. Quiere decir que algún valor de legitimación tenía. No es broma esto, ¿no? Rosas domina, podría haberse dado el lujo de no hacer una sola elección, todos los años hace elecciones y exige que la gente vaya a votar. Valor de legitimación. Seguimos en el tiempo, liberales versus federales, ¿no? Cuando sale Rosas empieza una vida política realmente dinámica. O sea, elecciones todos los años, varias veces a veces, periódicos que se publican, manifestaciones en la calle, revoluciones 2x3. 2x3 revoluciones legítimas, lo que les decía antes, revoluciones que las partes consideran que son legítimas. Genera un clima de inestabilidad permanente, que no es, esa inestabilidad no es una anomalía del sistema. Muchas veces, interpretándolo ex post, los historiadores decían, bueno, esa inestabilidad era una anarquía que no podía seguir así, el Estado tenía que controlar. No, la inestabilidad era parte del sistema. La gracia, era un resultado de una vida política muy agitada, muy competitiva en un sentido. Claro, era que había frenado eso, y lo que hace Roca es frenar. Ese clima político activo, del cual, por ejemplo, Mitre era un adalid, empieza a generar mucha preocupación en algunos sectores dirigentes políticos y también en las clases económicamente fuertes, porque crea inestabilidad que no favorece las inversiones, no favorece la atracción de capital extranjero, no favorece el comercio, no favorece la capacidad del país de plantarse como un país que tiene estabilidad política y por lo tanto garantiza cierta plataforma para el desarrollo capitalista.
Entonces hay por un lado un acelerado desarrollo capitalista de facto, de hecho, por la propia fuerza económica. Por otro lado, una política que es absolutamente, ¿cómo diría?, excesiva en un punto, ¿no? La palabra excesiva es mala. Es una política muy dinámica, una vida política muy dinámica. Quiero que piensen el 19 como una etapa de mucha movilización política, desigual, no democrática, insisto, pero activa, que además tiene en el punto culminante de esa movilización la revolución y las sucesivas revoluciones nacionales y provinciales, que generan permanente roce y problemas. Sarmiento lo ve e intenta dominarlo, pero al mismo tiempo él es parte de eso. El que finalmente intenta realmente controlar y doblegar eso es Roca, a través de fortalecer el ejército, debilitar a las milicias y crear un sistema electoral que no le deja chance a ningún partido de oposición. Crea el Partido Autonomista Nacional, que se va a convertir en un partido hegemónico y donde la competencia electoral es prácticamente, existe, pero es prácticamente interna al propio partido. Los mitristas, por ejemplo, ahí no tienen chance. En el 80 se cierra la vida política con un argumento muy fuerte, el orden. El orden. Roca y después Parecer van a decir, basta de esta politiquería de comité donde van todos ahí a vivir de la que son clientela de los caudillitos políticos, en lugar de ser una población trabajadora que persigue sus intereses particulares en pos del bien general. Lo que tenemos acá es una especie de folgorio permanente de política que no va. Hay que poner el orden y de hecho el orden logra finalmente, relativamente, porque en el 90 viene la revolución, pero hay una nueva idea de la política. Y en ese sentido, volviendo a la pregunta anterior, parte de los debates políticos de los años 70 y 80 y de las peleas entre grupos tienen que ver con grupos que, más republicanos, por decirlo así, que les gusta más la gimnasia política, que están más de acuerdo con continuar con esa gimnasia política, y grupos que están pugnando por imponer un orden muchísimo más vertical. Terminar con los devaneos de la plaza pública, dice, no sé si es Roca o Parecer, y vamos a hacer una sociedad, una política, nos vamos a ocupar nosotros de la política como administración, y terminemos con esta farsa de... ella también va a ser un motivo de conflicto político, de enfrentamiento político entre quienes, insisto, son partidarios de esta especie de política, gimnasia política un poco a la antigua, y quienes quieren una política más disciplinada que va a terminar finalmente con una vida política mucho más ordenada. Es contra esta visión que va a aparecer en la revolución del 90, los radicales, pero ya para entonces, y acá voy terminando, digo, volviendo un poquito atrás, el conflicto político no es solo por un problema de quién llega al poder, es también un problema de qué se está jugando con el poder. Si un Estado más centralizado o no, si una vida política más popular en un sentido no democrático, pero sí más inclusiva o más restrictiva. Esos son los debates entre autonomistas y nacionalistas, esos son los problemas que separan, donde además la política se hace, los partidos o los grupos políticos integran diferentes sectores sociales. Esto es importante. No hay en el 19 una política, las clases populares no están autoorganizadas. Esto no quiere decir que no haya en algunos momentos estallidos de protesta popular por algunas cosas específicas, pero la política, la dinámica política no está
no es de arriba contra los de abajo contra los de arriba, sino que son grupos integrados verticalmente por distintas clases sociales que se oponen entre sí. Esto me parece que es un punto interesante porque de alguna manera pone en cuestión la idea de que el pueblo no participaba solo cuando tenía algo que impugnar. El pueblo participa y participa de estas redes por sus propios motivos. No tenemos por qué pensar que las identidades son solo identidades de clase, son identidades políticas. Ahora, esto va a empezar a cambiar muy importantemente, y por eso yo no quiero esto también quiero subrayarlo, no hay que traspolar eso al siglo XX. Lo que empieza a pasar a fines del XIX es que hay cambios fundamentales en la vida política. No solo porque va a aparecer esta idea de orden que disciplina la política desde arriba, sino porque ese disciplinamiento de la política desde arriba por parte de las clases que han logrado además ya controlar el Estado, porque fíjense que eso se da al mismo tiempo. O sea, una vez que son los mismos grupos que controlan el Estado, que de alguna manera han logrado un Estado eficiente, que al mismo tiempo van a buscar el disciplinamiento de la sociedad y de la política. Pero ahí empiezan a pasar cosas también en el nivel de la sociedad misma. Y es allí donde surge no solo el radicalismo, sino sobre todo el Partido Socialista. No, si ese orden puede ser que esté un poco ligado con el positivismo de la época. Totalmente. El positivismo es la ideología del Estado. Un positivismo particular en Argentina, pero de todas maneras sí, para decirlo en términos gruesos, el positivismo. Pero es también el momento en que las transformaciones sociales que venían dándose de tiempo atrás culminan hacia los años 90, culminan no, diría yo, desembocan en la aparición de nuevos actores sociales que van a buscar una intervención en la vida política. Y acá se une ideología, economía y política. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la aparición, luego de los años 80, del movimiento obrero, primero, de un sector social obrero más importante, porque empieza el proceso de industrialización, un movimiento obrero más importante que lo que había antes, sumado a la circulación de ideologías obreristas, que también existían antes, pero que en este momento se profundizan, sumado a la aluvión inmigratorio, que abre la posibilidad de inclusión a través del movimiento obrero a sectores que vienen de otros lados, de otras culturas, de otras tradiciones. Entonces, hay transformación económico-social con la aparición de un sector obrero más fuerte. Segundo, ideologías nuevas que apelan a esos sectores como actores autónomos. Tercero, una crítica muy violenta al resultado del ordenamiento político post-Roca. Esto es, paradójicamente, por un lado se logra centralizar el Estado, fortalecer la política y disciplinar la política, pero al mismo tiempo eso abre la puerta a la creación facilita, digamos, la búsqueda de alternativas, que van a ser alternativas que se van a salir de los cánones que hasta ese entonces se llevaba la política. Esto es la aparición de un movimiento obrero con ideología obrera, con organización política obrera y con reclamos de clase, que no habían aparecido, salvo esporádicamente, en el periodo anterior. Esto se da como a contrapelo, ¿no es cierto?, de la tradición de lo que ellos mismos, los socialistas, van a llamar la política criolla. Estos sectores intelectuales de izquierda, obreros movilizados, van a criticar esta tradición que contamos y van a decir que eso es puro clientelismo,
que es pura compra de votos. Nosotros sabemos que no es solo así, pero de alguna manera y con esto voy a terminar, este cambio que es social, que es económico, que es político y que es ideológico, va a crear novedades en el espacio político. No crean que inmediatamente todo va a cambiar, sabemos que no es así. El Partido Socialista va a ser el primer partido el que se dice representante de un sector social. Todos los partidos anteriores, ninguno de ellos decía que representaba a nadie socialmente hablando, no se consideraba pertinente. No decían somos un partido de... El Partido Socialista es el primer partido que dice nosotros venimos a representar no representamos al conjunto de la población, dicen, más fuerte, representamos a la clase obrera. Entonces, ahí hay un cambio, quiero que anoten esto, que vean cómo hay un cambio epocal, si quieren, un nuevo cambio, que va a hacer aparecer nuevos actores sociales y políticos que van a poner en cuestión la política criolla. Y frente a ese cuestionamiento, otros actores políticos van a tener que empezar a reajustar sus propias tácticas. En particular, un partido que va a ser muy popular, pero que venía de la tradición de la política criolla, que es el Partido Radical. Todas estas cosas van a verlas mañana con Mirta Lobato, que les va a hablar en particular del tema del movimiento obrero, del socialismo y de cómo los trabajadores se constituyen en un actor político fundamental que va a negociar con los partidos tradicionales, pero a su vez va a ponerlos en problemas. Y hasta aquí llegué, aunque abro para las preguntas. Bueno, si tienen todavía un poco de resto, podemos charlar un rato. Si quieren preguntar, si quieren comentar, si quieren decir que todo lo que dije es un disparate redomado, estoy preparada. Tenemos un ratito más, 10, 15 minutos, hasta que nos echen acá porque van a tener que ustedes tener su propia actividad. ¿No? Sí. ¿Cuál es la fundamentación, además de la tradición, digamos, del concepto de ciudadanía amplio, que sostenía la forma de legitimación por voto popular? El tema de la ciudadanía amplia es bien interesante porque es una particularidad de América Latina, que los otros, que durante décadas, no décadas, siglos, pero décadas por lo menos, si uno leía cualquier trabajo sobre ciudadanía en el mundo, se descontaba que en nuestros países que no había ciudadanía, que los ciudadanos eran solo los ricos. Nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos escuchado? No, votaban nada más que los ricos. Hay dos cuestiones que me parecen que fueron muy importantes, iniciales. Después cada país siguió su propio destino. La primera es la radicalidad de las élites revolucionarias. Los grupos revolucionarios en casi todos los países, los que triunfaron, ¿no? Porque pero los que triunfaron eran lo que nosotros llamábamos jacobinos, pero en realidad ese era un insulto que le dedicaban los otros, ¿no? Era gente que tenía una visión radicalizada de la República, muy fuertemente rusoniana, digamos, con la idea de que había que terminar con los privilegios coloniales. No confundan democracia con esto, era una idea más bien de terminar y crear una república con ciudadanía amplia. La otra, que me parece más importante, es que es como consecuencias de la guerra. La guerra obligó a la movilización. Y desde muy temprano esa movilización se hizo en base a ejércitos, pero también a milicias, porque la tradición miliciana es más vieja. Y una forma de retribuir la participación de los
de los hombres como soldados eran extendiéndole los derechos ciudadanos. En países donde, por ejemplo, había voto alfabeto, como Venezuela, para el hecho de que los soldados le daban el voto a los soldados. Lo mismo en Chile, en algún momento le dieron el voto a los guardias nacionales, a las milicias. Como, digamos, el voto estaba establecido que era para tales y tales, y las milicias. Las milicias era gente bien de pueblo. Esto tenía que ver con una retribución y con una idea del ciudadano soldado. ¿Cómo vas a dejar afuera al tipo que está peleando por la patria? Este es un elemento importante para... Fíjense ustedes, la guerra contra España, la guerra de independencia, fue una guerra muy dura. En el territorio rioplatense, no tanto. Pero piensen ustedes que en el año 1816, cuando se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el territorio de las Provincias Unidas es el único en toda América que no está en manos de los españoles. Los españoles volvieron. O sea, ocuparon Venezuela, México nunca la dejaron de ocupar, ocuparon todos los Chile, ocuparon todos los territorios, el único pedacito que quedaba sin españoles era el Río de la Plata. De manera tal que y los españoles, aunque no nos parezca a nosotros, tenían su legitimidad entre los sectores populares. Hay muchos estudios que muestran cómo comunidades indígenas, por ejemplo en Perú, pelearon en las guerras de independencia del lado de los españoles, porque pensaban que iban a ser más, que los españoles los iban a proteger mejor que las élites criollas, qué sé yo. Tenían una identidad con los españoles, o sea, no hay que pensar tampoco en el sistema español como una colonia impuesta desde arriba, son 3 años de dominación con muchos lazos y formas de incorporación. Entonces, para ganar y asegurarse que los soldados les daban la ciudadanía. Entonces, una vez terminada la guerra, Alberdi, por ejemplo, que en las bases dice, habría que evitar que voten los analfabetos, no puede ser, pero en nuestro país no lo podemos hacer, porque ya el pueblo goza de hace mucho tiempo de este derecho y no se lo podemos quitar. Él no lo hacía con voluntad, digamos, pero no. Una de las críticas muy fuertes al voto universal fue por parte de Echeverría, que era el primer socialista, pero él pensaba que el voto analfabeto era un voto... hay que también atender a la época, ¿no? Muchos ilustrados o mucha gente progresista para la época pensaba que el voto analfabeto era un voto que se prestaba a la manipulación. Los socialistas también decían esto a fin de siglo pasado, ¿no? Es decir, el voto favorecía esta política de clientelismo, el voto analfabeto, porque los pobres analfabetos, digamos, seguían a cualquiera, a sus patrones, ¿no? Esta era la idea también un poco paternalista por parte de los ilustrados, pero entonces darle el voto a los analfabetos era favorecer a los grupos más reaccionarios. Ese era el argumento, ¿no? Pero de hecho, en muchos países hubo momentos en que se volvió para atrás. Hay países como Bolivia donde no tuvieron voto a los analfabetos, pero en el caso del Río de la Plata nunca, ni siquiera se restringió a los peones, que en otros países se le restringía el voto. Sí. Quizás lo ha mencionado, no sé si lo dijo o no, se hablaba simplemente del voto de los ricos. Pero un segundito, ¿qué? Ah, bueno, sí. Igual yo ya me voy enseguida. Me echa, viene Hermes, me tengo que ir. ¿Qué decía? Sí, de nuevo, cuando uno quiere ver el voto del rico ligado al tema del voto universitario, claro. Técnicamente tenía que tenerse un mínimo de propiedad de bienes para tener derecho al solo voto. Sí. ¿No existía eso? O sea, acá no. Hago entrega. Una faena,
contesté. Sí. ¿Eh? Sí, porque me preguntó una cosa muy puntual. No, pero... ¿Te quedas? Ah, no, sí, me despido. Bueno, ¿Cómo te hicimos trabajar? Creo que hablé después. Compañeros, la verdad que para el Partido Socialista es un motivo de orgullo lo que estamos realizando en el marco de estas 3 jornadas que ustedes están viviendo. Por suerte tenemos el apoyo incondicional de un grupo de profesores que participan activamente, de maestros, digo yo, para ser más precisos, como el caso de Hilda Sábato, que nos aporta permanentemente propuestas que tienen que ver con la realidad de donde venimos, esto que en general se ha borrado, que parece que todo lo que interesa es el presente, y por supuesto, como militantes, como compañeras y compañeras del socialismo, saber hacia dónde vamos. En un mundo donde hay una gran confusión, donde no están los rectores de las ideas como hubo en otro momento, por suerte, y hoy están otras formas de ver de acuerdo a las realidades de cada uno de los países y de acuerdo a las realidades de la región en la cual habitan. Con lo cual, estamos ante una perspectiva absolutamente creativa, y esto depende fundamentalmente de lo que nosotros hagamos para estudiar, para crecer, para organizarnos y para ser útiles en una transformación que la sociedad hoy está demandando. El gran debate hoy es si este gobierno que tenemos hoy es progresista o no es progresista. Y esto realmente nosotros tenemos una clara visión de lo que significa el progresismo, de lo que significa el socialismo, de lo que significa la izquierda democrática. Y por lo tanto vamos a defender plenamente en estas ideas a través de nuestra acción cotidiana y de nuestra militancia que nos permita realmente transformar esta realidad. Ustedes saben que, se los cuento como a modo de anécdota, pero que está hablando casualmente de sectores de gran confusión. Dentro de unos días hacen en Chile una reunión que cita al Partido Socialista de Chile con su nueva conducción, y en el cual uno de los oradores principales, o mejor dicho, el orador principal del acto generado por el socialismo es Amado Boudou. Entonces esto de por sí está hablando de lo que significa hoy todas las variantes que se plantean, y en particular lo que pasa hoy en nuestro país con nuestro gobierno. ¿Por qué tenemos que estar convencidos que este gobierno no es progresista? Si alguno todavía les cabe duda, seguramente aquí no. ¿Y por qué realmente tenemos que ver que la gran contradicción que tiene hoy el progresismo es precisamente el populismo? Entonces, nosotros tenemos que tener claro estos hechos y profundizarlos, porque es lo que nos permite tener un criterio, tener una idea, poder conducirnos con ideas propias, no con ideas prestadas. Y esto se va elaborando en el curso de la vida, no termina con este curso, ¿no? Es una parte importante, pero tenemos que todos llevarnos la idea de que en la medida que querramos progresar en la institucional, y que como una contrapartida tiene también el de beneficiarnos y progresar individualmente, que no es un tema menor, en todo ello estamos nosotros demostrando que hay un criterio, que hay una idea, que hay una formación, y que esta formación termina con la muerte, porque todos tenemos que tener claro que siempre hay algo para conocer, siempre hay algo para investigar y siempre hay algo para crear. Por lo tanto, como decía el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, o creamos o erramos, nosotros estamos convencidos del socialismo, que esas son las palabras fundamentales que tenemos que tener en cuenta, la necesidad de crear. Ahora, claro, para crear tenemos que incorporar elementos, ¿no? Como cuando se hace algo nuevo, y esos elementos están en estos cursos y están, por supuesto, en la tarea que ustedes se van a comprometer de aquí al futuro para seguir una alternativa socialista, una alternativa a la izquierda democrática, una alternativa progresista para nuestra querida República. Hay un gran esfuerzo por parte de ustedes, hay compañeras, compañeros que han viajado toda la noche, en fin, que vienen de lejanos interiores de nuestro país, que tenemos que reivindicar.
Tenemos también el esfuerzo que hacen los docentes, porque realmente tenemos que agradecerles este esfuerzo que están haciendo. Así que lo mejor que podemos hacer es bien construir en ese esfuerzo esta unidad, esta integración de la juventud del partido, y que cuando lleguen a sus localidades, a sus provincias, a sus regiones, lleven también la idea de crecer, la idea de superarnos, la idea de estudiar, la idea de con la realidad, de no ser simplemente unos, tratar de creer que la idea es más importante que la acción. Todo es importante, tanto la idea como la acción, porque en la construcción entre uno y otro vamos a lograr los objetivos que nos merecemos y que buscamos por que disfruten de la ciudad, que aprovechen también algún momento libre para ir a ver una película, una obra de teatro, en fin, algo que a ustedes les interese, pero realmente con una gran convicción, que el partido está creyendo en la juventud, el partido está aportando con todo su esfuerzo a la construcción de un mañana mejor, y qué mejor que los jóvenes, que son no simplemente un grupo etario que tienen por delante, bueno, una determinada progresión biológica, sino además porque conformamos realmente una masa de compañeras y compañeros que nuestra integración, nuestra mejor institucionalidad, un mejor partido socialista que se tiene que mejorar, ¿no? Esto construye enormemente realmente el futuro que nosotros tenemos, diferenciados unos de otros. Tienen por supuesto perfiles propios, pero están absolutamente interrelacionados, ¿no? Entonces, creer en lo que plantea el partido y creer en lo que planteamos hacia la sociedad, bueno, se genera en este grupo que tiene representación de todo el país, bueno, esta idea de que tenemos que ser desequilibrantes, ¿no? Como actúan favoreciendo un determinado proceso, y ese proceso tiene que estar del lado de la gente que más necesita, del lado de superar, del lado de creer que el trabajo y la educación son valores fundamentales para la gente, del lado que, en fin, que creamos en que las definiciones que están planteadas en la Constitución Nacional no son simplemente para decorar un libro, sino son para llevarlos adelante. Así que esa es nuestra tarea. Felicitaciones por haber venido, vale el esfuerzo, pero también nosotros un fuerte aplauso. Los compromisos nuestros no son con un grupo, con determinado sector político, económico o social. Nuestro compromiso es con toda la población, nuestro compromiso es con los valores de nuestra nacionalidad. Y ahí luchamos. Y ahí 117 años siga creciendo, siga viviendo y siga siendo realmente una esperanza, una luz que marque el camino para los argentinos. Así que muchísimas gracias y a disfrutar.